Bueno, damos gracias a Dios, familia Ivami, porque como estuvieron viendo en algunos videos que enviamos este domingo, que estábamos celebrando el Día del Bautista Colombiano. Y damos gracias a Dios, veíamos esas historias, esos videos que no sé si usted los pudo ver, estuvimos recordando nuestra historia de los hermanos que a través de los tiempos, a través de esos 400 años de historia que tenemos, cómo la Iglesia Bautista se ha esforzado, uno, en mantener la sana doctrina, en mantener los mensajes bíblicos basados en la palabra de Dios, pero también hemos sido una denominación que nos hemos esforzado por hacer misiones, llevar el Evangelio a otros lugares para que la gente conozca de esa gran verdad. Y pienso que eso nos tiene que animar para que nosotros, entendiendo el legado que nos han entregado otros, nosotros también podamos seguir llevando ese mensaje. Entonces, estamos orando al Señor para que haya ese sentir, no solamente en el pastor, sino en todos los miembros de Ivami, que podamos sentir esa necesidad de que si otros se esforzaron, aún este templo, siempre le damos gracias a Dios por hermanos que con esfuerzo ofrendaron, enviaron esas ofrendas y que en ese tiempo se pudieron construir estos templos. Y hoy damos gracias a Dios porque en medio de esta pandemia veíamos como muchos pastores que pagan arriendo y tenían que, muchos de ellos tuvieron que entregar esos templos, otros se sostuvieron, pero de todas maneras no deja de ser una gran bendición el hecho de que el Señor nos haya dado este lugar para que lo glorifiquemos y lo honremos. Entonces, esto nos ayuda a aprender a valorar lo que el Señor nos ha prestado, porque no es nuestro, es de Él. Entonces, damos gracias a Dios por todos estos 400 años largos de historia, donde los bautistas nos hemos esforzado por mantener, como Pablo le insistía a Timoteo, que persistiera en la sana doctrina. Y damos gracias por pastores que de generación en décadas fueron entregando ese legado y hoy por hoy llegó a nosotros. Y por eso nosotros aquí hoy también queremos seguir llevando esa palabra, esa verdad que nos confronta con la situación actual que tenemos. Por eso estoy como volviendo nuevamente al libro de Génesis para recordar qué fue lo que Dios dijo, qué fue lo que Dios estableció. No es lo que el hombre hoy nos está queriendo decir, no. Nosotros tenemos que predicar y anunciar lo que Dios ya estableció para el hombre. Entonces es muy importante que recordemos la historia. No es que vino un aparecido que apenas salió en este año, el año pasado, hace 10 años, a un libro que ya tiene una palabra de más de 5.000 millones de años. Entonces, yo pienso que tenemos que seguir recordando esta gran verdad que Dios nos ha dejado en su palabra. Entonces, quiero que oremos y que sigamos meditando en estos versículos que ya comenzamos, 5.000, esos 5.000 años que han sido de gran bendición y que Dios ha establecido en su palabra esa verdad. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude y que en estos momentos podamos meditar en su verdad y que esa palabra nos ayude a confrontarnos en lo que estamos viviendo actualmente. Oremos. Señor, te damos gracias por este bello día que nos has regalado y gracias por escudriñar nuevamente tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder descansar en ti, Señor, poder entender que ese descanso que tú quieres para nosotros, tú hoy nos lo quieres dar a entender. Por eso te pedimos que tu Espíritu Santo nos direccione, nos guíe, nos conforte y que podamos tener, oh Señor, una mente abierta para lo que tu palabra hoy nos quiere enseñar. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien, hermanos, entonces estábamos viendo de que en el capítulo 1 de Génesis concluimos que la tierra estaba desordenada y vacía.
pero vemos cómo Dios empieza a crear, y empieza a plantar, a formar, a que todo en lo que Él había hecho empezara inclusive a producir, a que se fructificara, a que se multiplicara. Aún vemos en los animales cómo Dios empieza a definir el género, animales, y había también un macho y una hembra. Y en el hombre también concluíamos en el versículo 26, que dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos. Entonces vemos que somos creación de Dios. Esto no vino producto de una evolución, no, la Biblia lo confirma. Dios creó los cielos y la tierra, creó al hombre y nos hizo a imagen y semejanza de Él. Recordemos, imagen y semejanza de Él. Esto lo vamos a entender con más claridad a medida vamos estudiando y escudriñando más esta palabra. Dice, y creó. Dios creó todo, creó las plantas, separó lo seco de lo mojado, ¿cierto? Creó los animales, creó las bestias del campo, ¿cierto? Todo lo creó Él. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta y que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla. Entonces veíamos el Dios creador. Todo lo que vemos, Él lo creó. Y donde nos centrábamos era en el día de descanso, porque vemos que Dios creó todo esto en 6 días. Y dice que en el 7º día, la obra que Dios hizo, reposó el día 7º de toda obra que hizo. Y bendijo Dios al día 7º y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento Dios trabaja 6 días y descansa 7 días. Comienza un domingo y termina un sábado, ¿cierto? Entonces es muy importante que entendamos de que allí Dios ya tenía un diseño donde Él empezó a ordenar, a crear, a que las cosas se fructificaran, se multiplicaran, y vemos cómo al 7º día Dios descansó. Y lo vemos en lo normal. Una semana trae 7 días, ¿cierto? 6 días de trabajo y un día de descanso. Entonces vemos que la palabra se tiene que cumplir. Y si Dios lo hizo de esa manera era porque nosotros necesitábamos descanso. Y vemos que cuando nosotros trabajamos, llegamos a un punto donde nos cargamos, nos cansamos. Entonces es importante ese tiempo de descanso. Pero también recuerdo que hablábamos de que ese descanso es importante que lo invirtamos también con nuestra familia. La familia también necesita descanso. No es que tampoco le vamos a dar todo el descanso a la familia, no. Por eso tenemos que ser buenos mayordomos del tiempo. Hay que sacar tiempos de descanso en lo personal, hay que sacar tiempos de descanso con la familia, pero también hay que sacar tiempos de esparcimiento con la iglesia, ¿cierto? Y obviamente pues también con algunos amigos, donde también podemos salir, descansar, y por qué no aprovechar ese tiempo y compartir del evangelio de salvación con esas personas que necesitan del Señor. Pero también hablábamos acerca del Salmo 23, donde decíamos: Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. En lugares de delicados pastos Él nos hará descansar. Y aquí Dios ya nos está mostrando un descanso más importante. Es el descanso eterno. Aún ese salmo hace alusión también a la muerte, porque cuando llega la muerte también es un tiempo de descanso. Es un tiempo donde no sabemos nuestro cuerpo a dónde va, nuestra alma a dónde va, no sabemos dónde va, pero está ahí esperando ese lugar, un tiempo donde
esperaremos el día del juicio, ese juicio que Dios vendrá y los muertos en Cristo, como dice la Biblia, resucitarán primero y después aquellos que murieron sin Cristo resucitarán para ese juicio de condenación en ese gran trono blanco. Entonces son lugares que ya están definidos, donde va a haber un descanso. Y es ahí donde el Señor nos quiere decir. Vemos que decíamos en el versículo 2 y terminando el 31 de que Dios vio que todo era bueno en gran manera. Pero más adelante vamos a mirar que el pecado entró y empezó a distorsionar todo, ¿cierto? Vemos que contaminó al hombre, contaminó a Adán, contaminó a Eva y así mismo se contaminó toda la creación. Aún la creación también fue producto de la consecuencia de ese pecado que hizo el hombre. Y es ese descanso en el que hoy nos queremos remitir, ese es el descanso en el que hoy queremos que tú y yo podamos comprender. No es el descanso del trabajo físico, lo necesitamos y es muy importante que tú y yo lo saquemos, pero del descanso que hoy nos queremos referir es ese descanso que nosotros necesitamos en lo personal. De hecho, vemos que en esta pandemia hemos visto que la gente se enoja, ¿cierto? Tiene rabia, tiene ira, quizás por no tener empleo, ¿cierto? Problemas en la casa, hemos visto esos problemas familiares donde arremetemos contra la esposa, la gritamos, enojo, ira, ¿cierto? Hay contiendas. Esas situaciones son producto del pecado y el pecado nos lleva, como lo dice la palabra, a hurtar, matar, destruir. Eso es lo que Satanás vino a hacer y es lo que estamos viendo hoy por hoy en la vida de los hogares, ¿cierto? Hogares destruidos, hogares que por el odio, ¿cierto? Por el rencor, entonces se han acabado, otros por envidia, ¿cierto? Y eso es producto ¿de qué? Del pecado. Y el Señor hoy nos está invitando para que tú y yo podamos descansar de esa carga del pecado. Por eso el Señor también dice en Mateo 11, 28 al 30, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os daré descanso. ¿Qué te está cargando hoy? Ese problema con tu esposa, ese problema con tu hijo, tu hija, esa situación en la empresa. Quizás dijiste hoy palabras que no tenías que decir y ofendiste a alguien y de pronto te estás arrepintiendo por lo que dijiste que no deberías de haber dicho. Entonces de pronto eso también te está cargando. Hemos sido malos hijos, hemos arremetido contra los padres, ¿cierto? Y eso nos carga. Quizás nos mostramos muy fuertes y no queremos de pronto demostrar esa situación emocional que de pronto tenemos, de pronto de tener remordimiento por algo que hicimos con nuestros padres, pero tú te muestras muy fuerte. Pero hoy te quiero decir que si estás cargado por eso, también acércate al Señor. Si de pronto llevas días sin hablarte con tu esposo, con tu esposa, hoy es la oportunidad. Entrega esa carga. Mira lo que Él te está diciendo. Vengan a mí los que están trabajados, cargados. Esas cosas que emocionalmente nos dañan, ¿cierto? Que a pesar de que tenemos trabajo, inclusive cuando nos levantamos, ahí ven y nos levantamos con ganas de ir al trabajo, porque ya estamos pensando la situación, ¿cierto? No trabajamos con esa disposición, porque estamos pensando en la necesidad, ese problema que nos carga. Entrégale al Señor eso, por Él te está diciendo, vengan a mí, que yo te daré descanso. De pronto esos problemas económicos, ¿cierto? Problemas que nos abaten porque tenemos que pagar eso, tenemos que pagar aquello y estoy sin empleo, perdí el empleo o porque he de pronto administrado mal el dinero y el dinero no me está dando o me he metido en tantas deudas que no me está dando y entonces por eso estamos cargados
y preocupados. Pero el Señor aún con todo eso nos está diciendo, vengan, que yo lo haré descansar. Pero el primer descanso, que yo quiero que tú tengas claridad, esas cosas nos cargan, pero una de las cosas que más nos cargan, y tenlo allí presente, es el pecado. Todo eso que tú guardas ahí en tu corazón, que te daña. El Señor te está diciendo, ven, entrégame eso. No sigas trabajando en eso. Descarga eso. Y hoy Él te está haciendo la invitación. A mí también me ha hecho la invitación. Nelson, venga, que yo lo quiero hacer descansar. Muy importante que tengamos en cuenta eso. El día de reposo es para poder confiar en que el Señor puede darnos una vida totalmente diferente, pero tú tienes que creer. Mira que Dios dice, y creó. Y Dios nos creó a imagen y semejanza, pero por el pecado nos cargamos, nos acabamos. Inclusive el pecado nos llevó a la muerte. Pero el Señor hoy nos quiere crear. Él quiere hacernos unas nuevas criaturas. Él quiere seguir creando algo nuevo. El Señor no construye sobre algo que ya está manchado por el pecado. El Señor viene a construir algo totalmente nuevo. Él quiere hacer algo nuevo. Y por eso yo quiero que tú tengas claridad en eso con estos versículos. Recuerda Mateo 11, 28 al 30. Y dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Eso es lo que estamos haciendo hoy. De pronto tú no conoces esta verdad, pero hoy te estoy invitando. El Señor te está haciendo la invitación. Ven, aprende de mí. No aprendamos del mundo. Ese es el peor peligro que tenemos hoy en día. Creer a lo que dice el maestro, creer a lo que dice el amigo, creer a lo que dicen los concejales, creer a lo que nos están diciendo autoridades que aún vemos que tenemos que meditar en lo que nos están presentando. No quiero decir con esto que todo lo que nos están diciendo es malo, no. Algunas cosas sirven porque se ajustan a lo que Dios nos ha dejado como leyes. Algunas de ellas se ajustan a esas leyes, pero hay otras que se están saliendo de control. Hay unas que se están saliendo del orden que ya Dios estableció. Y una de ellas, como lo dice aquí, varón y hembra los creó, ¿cierto? Dios creó un hombre y una mujer. Y hoy nos quieren enseñar una cosa totalmente diferente. Mira, la primer familia que Dios estableció en la tierra, Adán y Eva. Y mira que el texto lo dice claramente y lo voy a volver a repetir. Está en Génesis capítulo 1, versículo 21 y dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve sobre las aguas, produjeron según su género. Entonces los géneros ya están definidos, ¿cierto? Y toda ave alada según su especie, y vio Dios que todo era bueno. Y para esa reproducción, porque el Señor dice, reproduzcanse, ¿cierto? Miren que el Señor, multiplíquense, nos mandó a reproducirnos, a multiplicarnos. ¿Y cómo lo vamos a multiplicar? Si no es a través de ese hombre y esa mujer, o a través de un animal macho y una hembra, según su género, porque así lo estableció el Señor. Y no podemos cambiar ese orden, porque cuando cambiamos ese orden, entonces nos vamos al desorden. Y eso es lo que hoy nos están enseñando, desorden. Y no podemos permitir que nos enseñen algo que la palabra del Señor no dice. Aquí está bien claro, hermanos. Por eso estoy revisando algunas cositas en las cuales tenemos que volver al inicio. ¿Quién fue el que dijo eso? Hoy lo que nos están presentando, ideologías de género, nos están presentando también unas
ideologías y prácticas que son humanísticas, ¿cierto? ¿Quién nos las está enseñando si no es el hombre? Y yo pienso que Dios fue el que nos creó, y como Él nos creó, Él nos dejó el manual. Este es el manual de vida, este es el manual que tú y yo tenemos que estudiar. Inclusive te hago el desafío para que tú puedas también escudriñar la palabra del Señor. Puede ser que tú tengas la Biblia católica. Bueno, te invito, búscala, léela. No es para tenerla ahí en el atril abierta en el Salmo 23 y en el Salmo 91. No, esa Biblia es la palabra de Dios. Ábrela, léela y te darás cuenta las grandes bendiciones que Dios tiene para tu vida. Tienes que conocerlo. ¿Cuántos hablamos de Dios pero no lo conocemos? Pues aquí lo estamos conociendo. ¿Quién es Él? ¿Qué hizo? Él es santo, Él es creador, Él es soberano, Él es eterno. Él tiene el control. En medio de esta pandemia, como iglesia, hemos entendido que Dios nos ha hablado, pero también le ha hablado a esta humanidad. Dios se sigue revelando a su pueblo y a su iglesia. Y termina allí diciendo el versículo de Mateo, dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuántos de nosotros somos orgullosos? Jesús mismo se humilló. Jesús mismo fue la muestra de humildad. Él dejó todo por amor a nosotros. Y ahí es donde nosotros, a través de nuestro orgullo, entendemos que somos pecadores, pero queremos seguir siendo pecadores. No, el Señor quiere que sigamos siendo pecadores, pero pecadores arrepentidos, que sintamos el gozo de poder alabar, glorificar al Señor, de poder vivir una vida diferente, transformada, creyendo que Dios está haciendo un cambio sobrenatural en nuestras vidas. Si bebía, ya no bebo más. Si era un drogadicto, ya no lo soy. Si era un mentiroso, ya no lo soy. Si era una persona que me enojaba, que guardaba rencor, odio con los demás, ya no lo hago. Si era una persona que fornicaba, adulteraba, ya no lo hago. Son cosas que el Señor nos invita a cambiar. Son cosas que Dios hoy nos está diciendo, ven, que yo te voy a hacer descansar. Y cuando entregamos, cuando reconocemos, cuando nos arrepentimos, ahí es donde comienza ese descanso. Porque qué bendición sentirnos amados, qué bendición sentirnos perdonados, qué bendición poder entender que Dios está obrando en nuestras vidas. Humilde de corazón. Y dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. No es el descanso físico. Hay veces estamos muy descansados, aún nos acostamos, estamos en la cama, pero ¿cuántas veces estamos en la cama, estamos descansando, pero nuestra mente inclusive está maquinando en el hacer mal? ¿Cuántas cosas pensamos y estamos en aquel que odio? Esta persona que me cae mal, ¿cierto? La mentira, ¿cómo me salgo de esto? ¿Qué mentira me invento? Entonces, estamos descansando físicamente, pero estamos cargados mentalmente. Y el Señor nos está invitando para que tú y yo podamos tener un descanso de nuestra mente y de nuestro corazón. Por eso dice, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué tristeza la gente que dice, qué pereza ser cristiano, qué pereza tener que ir a la iglesia, qué pereza tenerme que aprender un texto bíblico, qué pereza cantar con esos aleluyas. Y hay veces la gente se refiere
ante nosotros de una manera despectiva, pero déjame decirte que no nos está rechazando a nosotros, está rechazando ese ofrecimiento de descanso que Dios te quiere dar a tu vida. Por eso dice, vengan donde mí, que mi yugo es fácil y ligera mi carga. La carga del pecado es difícil, la carga del pecado nos lleva a la muerte, la carga del pecado nos lleva a vivir una vida de decepción, una vida de fracaso, una vida donde desestabiliza aún nuestras metas, nuestros proyectos. El pecado, hermanos, yo veo aún niños, los niños que están siendo tan vulnerados en este tiempo, les decimos, usted es un bruto, usted no sirve para nada. Nos referimos a ellos de una manera despectiva. Y déjeme decirle que eso carga. Esos niños están tranquilos, porque muchos de ellos no trabajan, están en proceso de crecimiento, pero emocionalmente ya están cargados. Emocionalmente ya no saben aún qué hacer. Aún niños, escucho por ahí niños hasta de 4 o 5 años hablando que ya se quieren morir, un niño apenas empezando a vivir y ya está cargado, porque ha sido producto de ese pecado que ronda los hogares, ronda la vida de las personas. Entonces déjame decirte que necesitamos trabajar en este sentido, necesitamos un verdadero descanso. Pero también vamos allí al libro de Hebreos, capítulo 3, Hebreos capítulo 3, y dice la palabra del Señor, versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. No endurezcamos el corazón, no le digamos al Señor no más. Aceptémoslo y dejemos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Que la gracia del Señor esté siempre a tu lado. Oremos. Señor, te bendecimos, exaltamos, glorificamos tu nombre y te agradecemos por tu gran bondad. Ayúdanos a estar en tu descanso y que la gracia tuya perdure en nuestros corazones. Te bendecimos y exaltamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, los invito para que también nos puedas acompañar este próximo domingo, que estaremos haciendo nuestra cena del Señor. Entonces te invito para que puedas allí conseguir tus elementos y podamos compartir de una manera donde podamos tener nuestra comunión como iglesia. Te invitamos y esperamos que el Señor esté obrando también en tu vida. Recuerda, quiero que este versículo te quede allí claro y presente. Si oyeres hoy la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. El Señor nos quiere hacer descansar. No endurezcas tu corazón. No sigas insistiendo en vivir una vida en el pecado. Deja que el Señor obre en tu corazón, en tu mente, y que la gracia del Señor esté contigo. Que Dios te bendiga.